Buenas tardes, nuestra actividad de estrategia comunicativa parte 1, NRC 4906 de legislación tributaria, nuestro tema facturación, donde el artículo 772 del Código del Comercio nos define como factura un título de valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador y beneficiario del servicio. Una factura es un documento comercial que registra la información relativa a la compra o venta de un bien o servicio. Y la información de esta debe responder al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y el porqué de una actividad comercial entre el cliente y la empresa. Su objetivo sirve básicamente para demostrar que la operación es válida y que se han pagado los impuestos correspondientes. A su vez, para la empresa es un justificante fiscal que detalla cada ingreso percibido y cada gasto soportado, entre los que se incluyen los impuestos correspondientes al servicio prestado, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, IVA. Un gasto que no se acredite en una factura no es un gasto de efectos tributarios, y a eso habrá que añadir que no podrá incluirse dentro de la contabilidad de la empresa. Existen dos modalidades: la factura litográfica y la factura electrónica. La diferencia entre estas facturas es básicamente los requisitos que exigen la DIAN para la una y para la otra. Con la factura electrónica debemos emplear herramientas tecnológicas para garantizar la estandarización de la información, la seguridad y cumplir con los mecanismos técnicos que exige la DIAN. La factura tradicional o de papel cuenta con condiciones específicas para expedirla y están consignadas en el artículo 617 del Estatuto Tributario, donde hablaremos más adelante. La factura electrónica, este tipo de factura tiene la misma validez que una factura impresa o hecha en papel. Sin embargo, cuando se emite una factura electrónica debemos contar con un software de facturación, y al ser un documento electrónico debe generarse en un formato específico y enviarse a la DIAN para que la entidad valide que se cumpla con los requisitos. Dado que se genera desde un software, esta herramienta permite incorporar diversos elementos que garantizan la seguridad de la información. El formato es XML, es un lenguaje estándar en el que se están escritas las facturas electrónicas, cuenta con un CUFE, el Código Único de Facturación Electrónica, y permite identificar cualquier factura de manera inequívoca. Cuenta con un código QR, que es el código de barras bidimensional para almacenar la información, y debe contar con una firma digital que garantice que la información de la factura es verídica y legal. Algunas facturas, estos son algunos de los tipos de facturas que acepta la DIAN. La factura electrónica, otra de ellas es la factura del sistema POS, que son las que se generan a través de máquinas registradoras que permiten emitir facturas en los puntos de venta donde se encuentran instalados, como por ejemplo los supermercados y pequeños comercios, ya que les permite registrar la información de sus productos de manera rápida. Un dato importante es que las facturas generadas por un sistema POS pueden o no llevar escrito el nombre del comprador. Lo que sí requiere la ley como tal es que lleve los datos del vendedor, en este caso apellidos y nombre, o NIT, número consecutivo de la transacción y fecha de la venta. Tenemos otro tipo de factura que es en papel y computador. La factura en papel es más conocida como talonario, son plantillas básicamente donde se escriben los datos de la empresa, el cliente, los productos y los impuestos, si este es el caso. Suele usarse en los negocios pequeños como tiendas, papelerías. Las facturas realizadas en computador son formatos que se generan a través de programas instalados o aplicaciones como Microsoft Excel. La factura, tanto en papel como en computador, deben cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que mencionaremos a continuación. Cabe resaltar que con la implementación de la factura electrónica en todo el país, este tipo de facturas dejarán de ser aceptadas por la DIAN. Es decir, que algunas empresas tendrán que expedir la factura electrónica de venta de manera obligatoria. Los requisitos de las facturas. Toda persona o empresa que esté obligada a facturar o que sin estarlo quiera expedir una factura de venta requiere cumplir con los requisitos que señala la ley según el artículo 617 del Estatuto Tributario, los cuales son: primero, estar denominada expresamente como factura de venta. Segundo, apellidos y nombre o razón y NIP del vendedor, de quien presta el servicio. Tercero, apellidos y nombre o razón social y NIP del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
Cuarto, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Quinto, fecha de su expedición. Sexto, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Séptimo, valor total de la operación. Octavo, el nombre o razón social y el NID del impresor de la factura. Y el noveno, indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Existen unas sanciones por facturación. Quien esté obligado a expedir factura y no lo haga, o lo haga sin el cumplimiento de los requisitos de ley, se le imponen las sanciones que para el efecto señala el estatuto tributario, que consiste básicamente en la clausura o el cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio y sitio donde se ejerza dicha actividad. Las sanciones son: primera, sanción por no facturar. Segundo, sanción por expedir facturas sin requisitos, sin el lleno de esos requisitos. Es un hecho sancionable, como se dispone en el artículo 652 del Estatuto Tributario. Sanción por no expedir factura electrónica. La factura se debe expedir según los requisitos que exija la ley. Y si esta exige que sea electrónica y no se hace, estamos ante un hecho irregular sancionable en los términos del artículo 652 del Estatuto Tributario. Y el cierre del establecimiento por comercio como sanción por facturación. Cuando no se expide la factura o documento equivalente o se expide sin el cumplimiento de ciertos requisitos, el contribuyente puede ser sancionado, como ya lo había mencionado, con la clausura o el cierre del establecimiento comercial. Esto de acuerdo a los términos del numeral 1 del artículo 657 del Estatuto Tributario. Tenemos como datos de interés dos cositas. Primero, ¿qué pasa si no nos entregan una factura? Las sanciones se imponen al contribuyente obligado a facturar, más no al cliente que recibe una factura sin los requisitos de ley. Debido a que no existe una sanción específica para el cliente que recibe la factura, sí existe una sanción indirecta en la medida en que una factura no cumple con los requisitos mínimos, pues no sirve para soportar ni costos ni deducciones. En consecuencia, una factura sin los requisitos legales genera una sanción para quien la expide y otra para quien la recibe, en la medida de que no podrá deducir ese pago del impuesto a la renta, ni podrá descontar el IVA que haya pagado en esa factura. ¿Qué hacer si no me dan la factura? La factura es la prueba de que hemos adquirido un producto o un servicio. Por lo tanto, si el vendedor o prestador del servicio tiene la obligación de expedir la factura, pues si el vendedor se niega a la factura, el cliente puede tomar acciones legales. Bueno, en primera instancia puede tomar acciones como no recibir lo comprado o exigir la devolución del dinero, pero también puede optar por denunciar o reportar a la DIAN al proveedor que no le entrega la factura, puesto que está incurriendo en un hecho irregular. Esto es válido siempre que el vendedor esté obligado a expedir la factura, y si no lo está, en todo caso el cliente opta por no comprar a quien no pueda o no quiera darle una factura. ¿Qué importancia tiene la facturación en las empresas? La facturación en las empresas es de suma importancia, toda vez que la mayoría de las mismas realizan sus ventas utilizando el sistema de crédito, lo que permite al acreedor o al vendedor en una buena facturación, el cobro puntual de las mismas y así la viabilidad y sostenibilidad de las empresas, dado que si el sistema de factura falla, el cobro se verá afectado, dilatando el recaudo de lo invertido y muchas veces imposibilitando el cobro jurídico de las mismas. Por otro lado, la factura debe ser emitida con la mayor precisión y exactitud, pues al momento de aceptar las condiciones de pago es de suma importancia determinar con precisión la fijación del plazo permitido al cliente o comprador, el valor de la misma, la fecha de creación, el servicio ofrecido o el bien que vendió a otros. Y ya para terminar, ¿quiénes están obligados a facturar? Nos dice el artículo 615 del Estatuto Tributario que la obligación de expedir factura para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten ejercicios inherentes a estas o enajenen bienes de producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realiza, independientemente de su calidad de contribuyente o no de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
Para las personas naturales con más de un establecimiento de comercio, también están obligados a facturar quienes desarrollen actividades bajo la franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, que sean usuarios aduaneros, que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades grabadas con el impuesto sobre ventas, IVA, no supere la suma de 3.500 VTs. Hay unos requisitos importantes y es, clientes del servicio deben tener en cuenta de usuario registrado en los servicios de línea de la entidad, tener firma electrónica vigente y conservar actualizado el registro único tributario. ¿Qué datos deben ser necesarios tener actualizados? La razón social, la dirección, responsabilidades de representación legal, establecimiento de comercio y las demás pertinentes. Ahora, las personas naturales o jurídicas responsables del impuesto sobre las ventas IVA están obligadas a facturar. Las personas naturales o jurídicas responsables del impuesto al consumo. Las personas naturales con las actividades económicas 1811, 1812 y 1820, en este caso los litógrafos y tipógrafos. Y las personas naturales que superen los montos establecidos y personas jurídicas obligados a facturar por bienes o servicios excluidos de IVA. Las personas naturales o jurídicas voluntarios o obligados por modalidad electrónica y los contribuyentes que optaron por el régimen simple de tributación. Eso está la información. Muchas gracias.